El presentador de la sesión de Girona de hoy, que es el doctor José Belcher, no sé si lo pronuncio bien, y nada, nos va a hablar sobre diagnóstico en tumores neuroendocrinos. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por la introducción, por la invitación y por el interés que habéis mostrado. Y bueno, y aquí va un poquito, intenta compilar en lo que se hace más habitualmente, no tanto en el futuro, que no sea tan tangible para no alargarnos mucho, y también apoyar con nuestra experiencia. Entonces, un poco recordando brevemente, los tumores neuroendocrinos tienen una característica, es un grupo heterogéneo de neoplasias y se originan en las células neuroendocrinas. Eso lo sabemos. Y aunque son relativamente poco frecuentes, es verdad que se ha visto un aumento en la incidencia en los últimos 30-40 años. Esto probablemente se deba, entre otras cosas, a que se conoce mejor la enfermedad y por lo tanto se diagnostica antes. Hay más pruebas también, pruebas más específicas que nos ayudan a diagnosticarlo, no como algunos pacientes que hace años pues, aguantaban durante un tiempo con un diagnóstico que no era el acertado, pero porque no se conocía muy bien. Actualmente también aquí en España hay un grupo, es el Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos, que desde hace ya años va recogiendo el registro de estos pacientes y por lo tanto ya tenemos una base de datos bastante importante. La mayoría de estos neuroendocrinos son tumores esporádicos y que no presentan o aparentemente una causa ni factores de riesgo conocidos. Es verdad que hay un porcentaje bajo que se suelen agregar a otros síndromes hereditarios. El tumor neuroendocrino obviamente puede aparecer en cualquier origen del cuerpo. Si lo hacemos por órganos, el más frecuente es el sistema respiratorio, con casi un 30%, pero si agrupamos los digestivos, vemos que es superior, tanto en intestino medio, páncreas, etc. En la clasificación también durante los últimos años ha habido un medio debate por cómo se clasificaba esta enfermedad. Podemos clasificarlo desde el punto de vista anatómico, es decir, el origen de la lesión, funcional, si la enfermedad produce o no síntomas, funcionantes, que estos son bastante limitantes para el paciente, desde el punto de vista histológico y desde la estratificación tumoral clásica TNM que conocemos. La clasificación que habitualmente utilizamos más, y sobre todo desde nuestro punto de vista de la teragnosis, es la de la clasificación por origen histopatológico. Esta clasificación de la OMS del 2000, aquí está centrada en páncreas, ha ido evolucionando. Hasta hace poco seguíamos esta clasificación que era grado 1 cuando tenía un índice de proliferación Ki-67 a menor del 3%, luego entre el 3 y el 20% le llamamos tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 2 y a partir del 20% se llamaban ya carcinomas neuroendocrinos. Pero se ha visto que no todos los que tienen un índice de proliferación mayor de 20% son iguales. Por lo tanto, recientemente se introdujo esta nueva clasificación que lo que hace es cambiar el grado 3 en tumores neuroendocrinos bien diferenciados grado 3, que mantienen unas características similares a lo que sería una célula neuroendocrina. Y esto desde el punto de vista de diagnosis es importante tanto porque lo podemos ver con las imágenes de receptores de la somatostatina, que comentaremos a continuación, se pueden seguir con marcadores más o menos específicos, más o menos, y luego el tratamiento varía, frente a aquellos que serían también carcinomas neuroendocrinos grado 3, pero pobremente diferenciados, que incluso en algunos componentes se parecen más a algún adenocarcinoma o un carcinoma de células escamosas. Clínicamente, como ya he comentado, digamos que no tiene una sintomatología clásica, un patrón claro, sino que como puede surgir también de diferentes órganos, puede producirnos también diferente sintomatología o clínica. A veces el hallazgo es simplemente por una prueba de imagen, un TAC con contraste, que se ve una lesión, que es hipervascular y entonces pues, se decide estudiar más o que tiene un aspecto, una semiología por imagen bastante clara. Luego, síntomas generales, como veis aquí, pueden ser desde dolor abdominal hasta tos, hasta dolor torácico, etc. Y luego, cuando tiene la clínica carcinoide, quizás te filia mejor su origen. Tenemos unos marcadores analíticos que nos pueden ayudar. Unos generales que suelen utilizar bastante, como la cromogranina A. Luego, el CEA, que sería quizás un marcador tumoral que nos ayudaría más cuando son tumores ya pobremente diferenciados, es decir, más agresivos, y luego algunos más específicos como la serotonina, el 5H, hidroxi, la histamina, insulina, etc. Por lo tanto, al final el diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas,
en los estudios de laboratorio, en las pruebas de imagen, y luego pues, si tiene alguna relación este pequeño porcentaje, el 5 o 10%, que podría asociarse a síndromes hereditarios. Y obviamente la histopatología. Son tumores poco frecuentes y por lo tanto para diagnosticarlos es conveniente tener un alto índice de sospecha o haber ya reconocido varios como para que te venga, ¿no?, al principio al clínico a la cabeza y que puedas pensar que podría ser un neuroendocrino. Pero la charla de hoy se basa, es como todo esto en conjunto y cómo podemos ayudar tanto a diagnosticarlo, como seguirlo, como tratarlo. El concepto este que ya se introdujo hace unos años de teragnosis o teragnóstico, como podéis intuir, viene de dos palabras juntas, que es la parte terapéutica y la parte diagnóstica. Y desde el punto de vista de imagen molecular o medicina nuclear, esto significa que se reconoce un target, una diana en la célula tumoral que queremos tratar, que queremos diagnosticar, y una vez reconocido, lo que hacemos es intentamos localizar un péptido que se pueda unir a este target, a esta diana, y lo unimos para que consiga también estabilidad a un radionúclido. Esto es importante, conocer la estructura esta básica, porque el radionúclido puede ser o un emisor de positrones o un emisor de imagen gamma, que lo que nos permitirá sobre todo la parte diagnóstica. Pero también podemos cambiar este radionúclido y convertirlo que sea una partícula alfa o una partícula beta y por lo tanto tendría una acción terapéutica. Uno de los rasgos más característicos de los tumores neuroendocrinos es que sobreexpresan receptores en la membrana, superficie del tumor. Conociendo esto nos permite controlar la secreción hormonal y por lo tanto la clínica, esa proliferación celular, e incluso representan estas dianas que les acabo de mostrar. De todos estos, los receptores de la somatostatina representan casi un 80%, y de estos, el del subtipo 2 es el más importante por la abundancia que existe. Hay otros receptores que tampoco me pararé en ello, pero que es interesante saber porque quizás en los próximos años tengamos más radiofármacos más específicos o sobre determinadas membranas, como este que es el análogo de la GLP-1, la metillobenzoilguanidina, que ya conocemos porque es una molécula que ya se está utilizando durante varios años en medicina nuclear, o este que también lo hemos visto, sobre todo en la parte diagnóstico de neoplasias sólidas en PET, que es la proteína de activación de fibroblastos, que yo creo que será uno de los radiofármacos que vengan en los próximos años y todo de los que más fuerza están mostrando. Si volvemos un poco a la clasificación actual de los tumores neuroendocrinos e intentamos dar una traducción con la imagen, ¿qué es lo que pasa? Pues con los tumores bien diferenciados, grado 1, 2 o aquellos de grado 3, pero como ya hemos visto que más o menos las características de la célula son similares a una célula neuroendocrina, un patrón estándar, vemos que a medida que el tumor se va haciendo más indiferenciado, por lo tanto también más agresivo, hay un fenómeno desde el punto de vista de imagen molecular nuestra que se llama el flip-flop, fenómeno flip-flop, y es que pierden la sobreexpresión de estos receptores que he demostrado y aumentan la necesidad o el consumo de glucosa. Por lo tanto, desde el punto de vista de imagen es importante conocer esto, porque en muchos momentos, en muchos casos, podemos estar en esta situación y quizás una sola prueba de imagen no sea suficiente. Obviamente también desde el punto de vista terapéutico, a medida que se hacen más indiferenciados, el tratamiento cambia. ¿Y para qué nos sirven las pruebas de imagen de receptores de la somatostatina? Pues nos sirven para localizar el tumor primario y si existe enfermedad metastásica, para determinar el estado de estos receptores, como los de la somatostatina, y poder semi-cuantificar, con lo que ya probablemente conozcan ustedes, es el SUV. El seguimiento nos permite el seguimiento de los pacientes con enfermedad conocida para ver si hay enfermedad residual, progresión o recurrencia, y también nos sirve, esto es un punto importante en la teragnosis, para seleccionar pacientes que puedan ir a la terapia con radionúclidos marcados con péptidos, que es de lo que se tratará la segunda parte de la charla. Desde el punto de vista de la imagen, del diagnóstico, clásicamente se ha utilizado en medicina nuclear la gamografía de receptores de la somatostatina, en un principio con indio 111, lo que se conoce comúnmente como Octreoscan, y posteriormente con el tecnecio 99 metastable, que se sigue llamando Octreoscan, pero que la terminología no sería la más correcta. Esto, que se sigue utilizando hoy en día, fue una prueba bastante útil que ayuda durante muchos años para el diagnóstico de estos pacientes.
simplemente remarcar que entre estos dos radioisótopos, o estos dos isótopos, el indio 111 y el tecnecio 99 metastable, lo que pasaba es que con el indio 111 el octoscan la imagen era mucho más ruda, digamos, no era tan bonita como la que se ve con el tecnecio, y también la dosis efectiva, es decir, la radiación que damos al paciente es mayor con el indio 111 que con el tecnecio. También, como el indio 111, el semiperiodo que tiene es de casi 3 días, se pueden hacer imágenes en diferentes días, que también desde el punto de vista logístico es complicado para el paciente frente al tecnecio, que se hacía habitualmente en 2 pasos, 2, 3 horas y 4, 5, 6 horas posinyección aproximadamente. Luego, otra de las pruebas de medicina nuclear que se suelen hacer, se siguen haciendo, es la metaiodobencilguanina marcado con yodo 123. Esto es especialmente útil cuando tenemos un feocromocitoma o neuroblastoma, y no tan útil como para otros tumores neuroendocrinos, pero se sigue utilizando. Y uno de los puntos importantes es que con esta molécula, si cambiamos este isótopo, que es únicamente diagnóstico por el yodo 131, que conocemos ya mucho por otros tratamientos, nos puede servir como una imagen, como un estudio de teragnosis. Es decir, tenemos una captación con esta prueba bastante importante, pues quizás se pueda tratar con esto, con un isótopo que tenga acción terapéutica. Moviéndonos un poco con equipos PET-TEAC, no solo tendríamos la F18-FDG, que es la que conocemos, que nos indica el metabolismo de la glucosa, sino tenemos también otro radiofármaco que comentaré en un par de diapositivas únicamente para saber que lo tenemos ahí y que a veces hay que complementarlo, que es la F18-DOPA, que nos diría el paso de los aminoácidos de un determinado grupo de aminoácidos hacia la célula. Y luego el galio 98 DOTA, análogos de la somatostatina, que es otro donde centraremos la parte diagnóstica de la charla. Este radiofármaco PET digamos que es una molécula, como ya les enseñé la gráfica antes, unidas por un quelante a un isótopo. En este caso, un isótopo únicamente con intención diagnóstica. Estos son análogos del octreotide que se unen a estos receptores que les he mostrado. Este sería el patrón de distribución normal fisiológico en el organismo de este radiofármaco. Basándonos en que la mayoría de los tumores neuroendocrinos sobreexpresan este tipo de receptores en la membrana, podremos visualizar e incluso dirigir el tratamiento de forma efectiva. Según ficha técnica, estaría indicado usar este radiofármaco en los tumores con alta expresión de los receptores somatostatina, como en los tumores gastroenteropancreáticos, en los tumores del sistema simpático adrenal, feocromocitomas, parengioma o neuroblastoma, en el carcinoma medular tiroides, en adenomas hipofisarios, carcinoma de células de Merkel, carcinoma de pulmón de células pequeñas. Tenemos diferentes radiofármacos PET con galio, y luego aquí comparado con los análogos fríos y con el famoso Octroscan, es importante saber, como ya les he comentado brevemente antes, que obviamente no tenemos solo los receptores de la somatostatina subtipo 2, sino que hay cientos de receptores. Los más comunes son estos. Y no todos los radiofármacos o moléculas se dirigen o tienen la misma afinidad por los receptores. Y esto es importante saberlo. De aquí de los tres, si nos centramos en los que nos proporcionarían una imagen en PET, tenemos el que acaba en DOTATATE, DOTATOC y DOTANOC. Vemos que por el subtipo 2, los que mayor afinidad muestran son los DOTATATE y DOTANOC. En cambio, el DOTATOC, que sería el que nosotros estamos utilizando, tendría más afinidad por el subtipo 5. Pero esto no significa que no se una a otros receptores, que también se une, incluso a otros receptores. Como he puesto aquí, los que menor afinidad tendrían serían los que están colorados en rojo, pero se unen a otro tipo de receptores. Lo que pasa es que tienen afinidad por algún tipo más en concreto. Comparativamente, el PET con galio o PET con Octroscan o tecnecio 99, ¿cuál es la diferencia? Pues que con el galio, en PET-TAC, tiene una mayor precisión en la resolución espacial. Esto ya es por la propia máquina, del PEC frente al SPEC. Nos permite ver, obviamente, lesiones de menor tamaño. Aumenta mucho la sensibilidad para lesiones de pequeño tamaño, aunque clásicamente se dice que lesiones inferiores al centímetro en PET cuestan diferenciarlas, cuestan verlas. Con el galio no es tanto, quizás por la intensidad de captación que muestran muchas de las lesiones a pesar de su tamaño.
tiene una mayor especificidad, nos permite un estudio tomográfico. Es verdad que si utilizamos SPECTAC, es decir, la gammagrafía, no solo las imágenes planares, sino el estudio tomográfico también nos lo permite, con sus limitaciones. El tiempo de adquisición es mucho menor con el PET. Tenemos a que al paciente le inyectamos con el galio y a los 45-60 minutos lo pasamos por máquina, frente a las 6 horas aproximadamente si utilizamos tecnecio, o incluso lo que les he comentado, al día, a las 24 o 48 horas si lo hubiéramos hecho con Octroscan. El tiempo de adquisición también es más corto, en el PET aproximadamente entre 15 y 20-25 minutos, y si quieres alguna imagen tardía que tiene poca utilidad, pues un poco más adelante, frente al tecnecio, que sería a lo mejor entre 45 y 60 minutos. Sabemos que tenemos imágenes de adquisición de imágenes planares que ya duran su tiempo, pero duran más tiempo las imágenes de SPEC centradas en alguna zona. Nos permite una semi-cuantificación, la parte del PET, y la dosis de radiación también es menor. Hay muchos estudios, resalto uno de los últimos años, en lo que aporta es una revisión sistemática, un metaanálisis del impacto que tiene este radiofármaco en el manejo de los pacientes. Sí, se recogieron 14 estudios con 1.500 pacientes y donde estaban recogidos como varias moléculas de lo que les he mostrado, dotatate, dotatoc y dotanoc. Se vio que había un cambio en el manejo del tratamiento en un 44% de los pacientes, y en un subgrupo de estos pacientes se había también comparado con Octroscan, donde de estos la información adicional que proporcionó el PET logró mejorar los cambios en el tratamiento en un casi 40%. Y aquí vemos un estudio con galio que presenta pues, múltiples lesiones en hígado, adenopatías, etc. Luego ya les mostraré algún caso y nos centraremos un poquito más. En algún otro estudio, reciente del 2019, también se comparó directamente el galio con el tecnecio 99 y con la RSO y el TAC. Y aquí vemos, obviamente es un típico ejemplo que vemos en los artículos, que no es el día a día, pero yo creo que es muy llamativo de la misma persona, como vemos que tiene algunas pequeñas lesiones en el estudio gamagráfico, pero obviamente si lo comparas con el PET no tiene prácticamente nada que ver y parece que sea otro paciente. Aquí vieron como la mayoría de pacientes la superioridad de los estudios realizados con galio, con una sensitividad superior al galio, al tecnecio, también superior al TAC o a la resonancia, y una precisión diagnóstica del 88% frente al 68% del estudio gamagráfico. Por lo tanto, en muchos estudios se ha demostrado la superioridad clara de este tipo de radiofármaco frente al otro de uso en gammagrafías. Además, tenemos una manera un poco más objetiva de cuantificar. Esto fue un estudio que se hizo a partir de estudios gamagráficos y que se ha extrapolado al PET. Pero lo que nos da es una puntuación que se llama la puntuación de Krenin, que nos sitúa en 5 puntos. El punto 0 es que no tiene captación la lesión, y luego se compara todo con el hígado y con el bazo, que serían los órganos de referencia. Habitualmente el bazo es el órgano de referencia con mayor actividad tiene, y por lo tanto sería nuestra referencia para decir si las lesiones captan más, menos o similar. Y aquí vemos diferentes ejemplos de pues, esta lesión capta menos que el hígado, está similar al hígado, más que el hígado o más que el bazo. Clásicamente se recomendaba tratamiento con lutecio o con péptidos cuando la puntuación de Krenin era superior a 2. Pero se ha visto en varios trabajos que esto, si lo extrapolamos al PET, el PET, por las diferentes características, da habitualmente una tasa notablemente más alta de pacientes con Krenin 4. Es decir, a lo mejor aquellos pacientes con Krenin 2, 1 o 2 en la gammagrafía, si esos mismos pacientes los hubiéramos hecho con PET galio y hubiéramos utilizado el mismo tipo de tabla de clasificación, tendríamos pacientes probablemente 3 de puntuación 3 o 4. Y esto es importante a la hora de saber la implicación que tiene desde el punto de vista terapéutico. Otra de las características que tienen estos tumores es que son heterogéneos. Y este es un caso, nosotros por experiencia también tenemos varios casos, y este es el mismo paciente donde en la prueba con FDG vemos que, por ejemplo, esta lesión, esta metástasis hepática, prácticamente no tenía traducción en metabolismo glicídico aumentado, pero sí que tenía una sobreexpresión de los receptores en la prueba de PET, y a la inversa.
vemos como esta gran masa que tenía en abdomen prácticamente no tenía una sobreexpresión de receptores de la somatostatina, a excepción de algún punto, pero sí que tenía un metabolismo glicídico muy aumentado. Y esto es importante saberlo a la hora de tratar. Y un poco volviendo al fenómeno este de flip-flop, a medida que se hacen más agresivos o más indiferenciados, empiezan a perder la capacidad diagnóstica de las pruebas de receptores de la somatostatina y empiezan a mostrar un aumento del metabolismo glicídico. Esta es otra de las gráficas de las 100.000 publicaciones que hay y en función también correlacionado con el índice de proliferación celular. A mayor índice de proliferación celular, mayor es la sensibilidad que ofrece el PET con FDG. Y otros estudios también que incluso aquí ya empezaban a introducir la posibilidad de por qué no combinamos las dos pruebas. Esto se ha habido mucho debate, por qué tenemos que hacer tanto gasto, si nos aporta realmente una prueba más que la otra, en qué situaciones, etcétera. Lo que parece que está quedando más claro, o las recomendaciones que están haciendo más autores, es que a partir de un Ki-67 mayor del 5%, o en aquellos pacientes donde hay dudas de si la lesión que vemos en TAC o en resonancia es o no metastásica, es relacionada con su enfermedad neuroendocrina y a lo mejor no muestra sobreexpresión de receptores, o en aquellos pacientes que muestran desde el punto de vista clínico o radiológico una progresión a pesar del KI que sea bajo, se recomendaría complementar el estudio con FDG. Recientemente se publicó en una revista un grupo que proponía como cinco puntos. Serían pacientes con tumores neuroendocrinos a los que se les hace las dos pruebas. Cuando vemos que la captación en PET con galio 68, es decir, cuando vemos una sobreexpresión importante de estos receptores, se podría indicar el tratamiento con radionúclidos. Incluso cuando viéramos un paciente que tiene más o menos la misma intensidad de captación y todas las lesiones captan por igual en FDG versus galio. En aquellos pacientes donde las lesiones captan más con FDG pero sin captando con galio, se podría combinar este tratamiento con radionúclidos con otro tratamiento. Y en aquellos, obviamente, los que no muestran sobreexpresión de receptores en la membrana, pero sí un alto metabolismo glicídico, se recomiendan otros tratamientos. Y aquí vemos unos ejemplos, como sería el grado 2, grado 3, grado 4, cómo van invirtiéndose, ¿no?, las captaciones de las lesiones. No me extenderé mucho más en esto. Pero obviamente las células neuroendocrinas no solo tienen receptores de la somatostatina, sino que tienen otro tipo de receptores, de canales de paso, y por lo tanto nos permite con diferentes fármacos poder verla e incluso en algún caso tratarla. La F-dopa es un análogo fluorado de la L-dopa, que es un aminoácido precursor de la dopamina, adrenalina y noradrenalina. Nos refleja el transporte de aminoácidos que se produce, sobre todo cuando hay una sobreexpresión de la dopa descarboxilasa, que es característica en algunos grupos de tumores neuroendocrinos. Las indicaciones clásicas es en los feocromocitomas para angioma, en los medulares de tiroides, carcinoides neuroendocrinos, sobre todo del MIRCAD, los que sean intestino medio, y en el hiperinsulinismo. Y aquí vemos un ejemplo de la literatura, un paciente con síndrome carcinoide, y vemos en el estudio con galio que aquí se hacían dos adquisiciones, como vemos esta pequeña captación al lado de la eliminación fisiológica al radiofármaco en uréter, donde en el estudio tardío permitió identificar una pequeña lesión en ilio que era el causante del neuroendocrino con metástasis hepáticas. A veces estamos un poco obcecados con tantas pruebas de imagen, ¿no? ¿Qué se puede hacer? A veces te preguntan qué se puede hacer o qué pruebas recomendarías. Esto es una guía que sacó la revista europea de medicina nuclear en 2017, donde recomienda, utilizando estos tres tipos de radiofármacos PET, cuándo se debería priorizar una prueba frente a otra. No me voy a entretener con esta, pero que la podéis consultar porque a veces es de ayuda cuando, si tienes la posibilidad de hacer las tres pruebas, ¿cuál recomendarías? Si una fracasa, ¿cuál sería la siguiente? ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues hasta el mes pasado, ahora ya tendremos unos 100, casi 20 pacientes, recogimos pues unos 100 pacientes aproximadamente, empezamos en abril del 2019, pandemia por medio. La mayoría de los orígenes eran tumores de origen neuroendocrinos ileales, pero luego, como veis aquí, también una proporción importante de tumores de páncreas y luego aquellos que eran o con alta sospecha o de origen desconocido, es decir, el paciente venía con metástasis y intentaba ver el primario, y después otro tipo de orígenes. La mayoría de los pacientes que hemos hecho imagen son de grado 1 o 2, alguno con grado 3, y luego teníamos estos de aquí
que a lo largo de los años se fueron haciendo diferentes biopsias y se vieron que los grados cambiaban en el mismo paciente. Esto quizás explicaría, ¿no? Trasladado a la parte de la imagen, porque hay pacientes que expresan unas lesiones con receptores de la somatostatina importante y otras sin metabolismo glicídico aumentado y a la inversa. Y un pequeño subgrupo que revisamos hace tiempo, que lo estamos ahora mismo actualizando con todos los pacientes, es comparado con otras pruebas, sobre todo con la gamografía, donde vieron que había casi un 50% una discordancia entre lo que se veía en la gamografía y lo que se veía en el PET. También había discordancias con respecto a pruebas morfológicas, tanto a favor, digamos, del PET, de que había muchas más lesiones que no se veían en otras pruebas morfológicas, y en algún caso también la superioridad de, en este caso fue una resonancia, que era un paciente con grado 3 y sobre todo veía muchas más lesiones hepáticas que el PET. Podrían ser porque eran lesiones milimétricas o también porque no sobreexpresaban estos receptores de la somatostatina. Del subgrupo que analizamos, vimos que la prueba con PET cambió el manejo terapéutico en casi un 50%, similar al 44% que les enseñé antes y muy similar a los estudios que están publicados. Un caso que les mostré en la parte diagnóstica, un paciente, un varón de 51 años, con neurofibromatosis, dolor epigástrico crónico, elevación de las transaminasas y donde se vio una lesión en TAC en resonancia, se pincha, es un tumor carcinoide, se hace una gamografía que resultó ser negativa, con tecnecio 99. Aquí vemos dónde estaría teóricamente la lesión y donde no muestra captación. Se le pide un PET galio y aquí claramente vemos una lesión que corresponde con la lesión que se veía en la resonancia, que correspondía a un tumor neuroendocrino pequeñito. Quizás es porque el tamaño era pequeño, no lo veía la gamografía, perdón. O quizás es por la mayor afinidad o la mayor resolución del PET galio que se veía en el PET galio y no se veía con la gamografía. Y ya moviéndolos a la última parte de la charla, la parte del tratamiento, en los tumores no endocrinos, si se puede, se intenta hacer una cirugía, que sería el tratamiento curativo, y es cuando los pacientes, cuando las lesiones están localizadas o queremos disminuir el volumen tumoral. Luego, si la enfermedad está diseminada únicamente al hígado, se intentaría resecar o hacer otros tratamientos de intervencionismo. Y cuando ya está diseminada o es irresecable, hay otros tipos de tratamientos en los cuales incluimos también la terapia dirigida con radionúcleos. ¿Y qué es esto? Que es lo que también hacemos nosotros, la parte, digamos, terapéutica. Pues la terapia con péptidos marcados de radionúcleos, son análogos de la somatostatina marcados con isótopos. Hablaremos clásicamente del lutecio 177. La eficacia de este tratamiento depende principalmente de la concentración radioactiva en los tumores. Y por lo tanto, el factor que más influye es la afinidad que tenga por el receptor del radiopéptido y la densidad de receptores del tumor y de las metástasis. Es decir, cuanto más densidad de receptores y mejor y más afinidad tengan, más captará este fármaco y por lo tanto la eficacia será mayor. En un principio se utilizó con itrio 90, que es otro isótopo, pero que tenía un mayor alcance, por lo tanto más efectos secundarios y que era más nefrotóxico. Habitualmente ahora solo se trata con lutecio 177 y en un futuro a lo mejor se cambia a otro tipo de terapias. Todo esto, o digamos que gracias a este estudio pivotal, fase 3, que era un estudio multicéntrico, aleatorizado, con un comparador de un tratamiento estándar que son los análogos fríos, se hizo este estudio ya conocido, en el cual se participó tanto en Belviche, en la FEI y en otro estudio de Madrid. Se hicieron casi 200 y pico pacientes, más o menos la mitad en cada brazo, se llama el NETER-1. Y lo que demostró es que el Lutathera, que es el nombre comercial, es decir, el tratamiento con dotatate, demostró que era superior en las tres variables que se valoraban, es decir, en la supervivencia libre de progresión, en la tasa de respuesta y en la supervivencia global. No me extenderé mucho aquí, pero obviamente se vio un gran cambio, un gran paso de este tratamiento frente a lo que ya estaba establecido. Y vuelvo a recordar que gracias a esto nosotros pudimos empezar y pedir solicitud de autorización para poder tratar a los pacientes. Los efectos secundarios, que hablaré un poquito más adelante, que muestran estos pacientes son bajos, tolerables y habitualmente autolimitados. ¿Pero qué es el lutecio 177 dotatate? Pues sabemos que esta molécula, este isótopo, tiene un semiperiodo de unos 6 días y medio más o menos, que decae por desintegración beta, que es lo que nos daría
la parte terapéutica de la molécula, pero además tiene unas emisiones gamma. Y esto es importante porque nos permite, además, al paciente hacer una imagen gamma gráfica. Es decir, nosotros tratamos al paciente y en nuestro caso a las 24 horas le hacemos una imagen y sabemos exactamente este radiofármaco dónde está situado. La recomendación de las diferentes guías es pues, que tienen que ser tumores gastroenteropancreáticos, bronquiales, de origen desconocido incluso o metastásico, que no sean susceptibles a otros tratamientos. Que haya mostrado una progresión al tratamiento con análogos fríos, que muestre una buena captación en tanto o en la gamografía o en el estudio PET con galio, principalmente de grados 1-2, pero también en algunos subgrupos de grado 3 que muestren una alta expresión, como en nuestro caso ya lo hemos hecho. Que el estado funcional esté bastante conservado y luego, como tiene o se deposita o se fija en la médula ósea, también tenemos que vigilar el hemograma, que no esté muy bajito, porque podríamos tener una bajada transitoria o permanente, pero un porcentaje de, creo que fue en este estudio, de un 1% de alguna de las 3 series. Se elimina por vía renal, hay mucha actividad ahí, por lo tanto tenemos que vigilar la función renal y la función hepática, que en nuestros casos realmente no ha habido ningún problema y los pacientes ya venían con muchísimas metástasis hepáticas y quizás ese era el menor de los problemas. Contraindicaciones como en cualquier radiofármaco, la paciente que pueda estar embarazada, que haya una enfermedad concomitante importante, un desorden psiquiátrico mal manejado y relativo a la lactancia, una función renal comprometida. Es decir, nosotros hemos tratado a pacientes con función renal baja y no han mostrado realmente cambios, la mayoría, o con una función medular comprometida también se podrían tratar, pero a excepciones o disminuyendo la actividad o aumentando el tiempo entre ciclos. Importante saber si al paciente se le ha hecho cirugía, quimio, radioterapia y dejar al menos un mes entre algunas terapias y el inicio del tratamiento. Como compite teóricamente con los análogos fríos de la somatostatina, se recomienda que a estos pacientes se les retire un mes aproximadamente el tratamiento con análogos fríos, si es que lo están utilizando, antes del tratamiento para mejorar la eficacia. Nosotros en algún caso hemos seguido tratando al paciente a pesar de, porque el paciente clínicamente era poco manejable y entonces preferimos hacerlo con los análogos y no vimos que hubiera cambios con respecto a otros pacientes. Esto es un poco la ficha que tenemos de cada paciente, que es la que creamos, pues un poco siguiendo al paciente, las pruebas que se le tienen que hacer, los controles, retirada, etc. Nuestra experiencia, pues el tratamiento consiste en 4 dosis, el tratamiento estándar consiste en 4 dosis de aproximadamente 200 milicurios por dosis. Se reparten en 4 ciclos de entre 2 meses aproximadamente, 8 más o menos 2 semanas. Se puede demorar hasta 12 o 15 semanas si, por ejemplo, ha habido una bajada transitoria del hemograma y queremos que se recupere. El paciente viene a nuestro servicio, se inicia un pretratamiento con antieméticos y un protector gástrico para disminuir las náuseas que pueda tener el paciente y los vómitos. A la media hora se inicia una infusión de aminoácidos con esta proporción que lo que nos permite es proteger la función renal. Esto es súper importante. Y a la media hora mínimo de la infusión de los aminoácidos se iniciaría lo que es el tratamiento con lutatera, que dura una media hora hasta que se acaba y continúa con los aminoácidos. José Luis, sí. Solo recordarte que son menos 10 para ir concluyendo. Bueno. Vale. Hemos tratado un poquito más de 30 pacientes, ahora tenemos un poquito más. La mayoría de los pacientes han sido grado 1 y grado 2, algunos casos con grado 3 y la mayoría de origen ileal, pero también pancreáticos o incluso paragangliomas, como ven aquí. La mayoría de los pacientes venían, excepto 1 o 2 pacientes con metástasis hepáticas, después ganglionares por esta frecuencia, metástasis óseas, algunas al pulmones y algunas adrenales. De efectos secundarios, los que se describió o los más frecuentes en el estudio NETTER eran náuseas, vómitos, trombocitopenia y linfopenia, y nosotros los que hemos visto más frecuentes son náuseas, dolor abdominal, fatiga o cansado durante las 2-3 semanas posterior al tratamiento, algún episodio de flushing y algún paciente que reconocía alguna pérdida de densidad del pelo. Y luego esto es un ejemplo, solamente es un caso clínico antes ya de concluir, de un paciente que tratamos con tumor neuroendocrino ileal grado 2, diagnosticado ya hace muchos años, desarrollo de metástasis óseas, hepáticas y ganglionares,
y después de varias vías de tratamiento se ve que hay una progresión en RECIST y en la gammagrafía. Vemos aquí el paciente con múltiples metástasis óseas, hepáticas y algunas ganglionares. Se decidió tratar con lutecio. Esta sería la imagen adquirida tras la primera dosis, que no tiene, aquí no vemos efecto terapéutico, simplemente porque no ha dado tiempo, simplemente vemos dónde se fija el radiofármaco. La imagen tras la cuarta dosis y última en este paciente, donde si nos fijamos más, con más cariño, incluso en los estudios, en los cortes de SPECTAC, vemos que había una reducción de las adenopatías, de la intensidad también de algunas metástasis óseas y también de algunas de las lesiones hepáticas, como iban disminuyendo. Este fue a los 2 meses de acabar el radiofármaco. Como ven, la diferencia es bastante evidente. Y a los 2 años, un poquito más de 2 años, de acabar el tratamiento con radionuclidos. Este paciente ya les he comentado que era un grado 2. Lo único que refería es dolor abdominal difuso y alopecia. Disminuyó mucho ya, incluso tras la primera dosis, el dolor en los brazos y en la espalda por las metástasis óseas, y no hubo alteraciones en la bioquímica ni en el hemograma. Y aquí vemos la cromogranina, como nosotros lo cogimos, la cromogranina con estos datos, y cómo ha ido bajando hasta el día de hoy, hasta hace unas semanas. Finales de este año pasado, la gammagrafía se vio que había una progresión de la enfermedad, y le hicimos a los pocos meses un PET galio con intención de retratar con lutecio, que esto también se puede hacer y lo hemos hecho en algún paciente, y vemos la diferencia. ¿Había una progresión tan rápida en 3 meses que no la ha habido en los últimos meses? No lo creo. Lo que creo es que había una progresión, pero sobre todo que la superioridad de la imagen de galio respecto a la gammagrafía yo creo que es más que evidente en este paciente. Como conclusiones, el PET galio nos ofrece una mayor sensibilidad, nos permite localizar más lesiones que la gammagrafía con receptores de la somatostatina clásica, nos permite caracterizar, estadificar sospechas de recidiva y sobre todo selección de pacientes para PRT o tratamiento con lutecio. Se recomienda complementar con FG cuando el Ki67 es mayor del 5% y la PET con F-dopa en algunos casos seleccionados. Volvemos otra vez a la imagen. Si alguien está interesado, se puede leer esta publicación donde ayudaría en el día a día a decir qué pruebas de imagen. La PRT es una buena estrategia terapéutica en pacientes que no son operables o operables pero con diseminación metastásica, incrementa la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y mejora la calidad de vida de estos pacientes de forma bastante significativa y muy importante. Es un tratamiento bien tolerado, seguro y con efectos secundarios agudos, generalmente leves y autolimitados. Y muchísimas gracias por toda la atención. Muchísimas gracias, José Luis, por la presentación, que ha sido muy interesante. A continuación tengo en el chat varias preguntas que, si te parece bien, voy a ir leyendo para que... ¡Uy! Ha dejado de compartir, pero ¿lo ves Ah, o vale. no? Pero Sí, sí, sí. que nos vea a nosotros. Sí, ahora, pero se me ha cambiado como la disposición de las cosas y no las veía. Vale, tengo una serie de preguntas y, bueno, si te parece bien, te las voy a ir leyendo. Sí. Entonces, bueno, el primero en preguntar es el doctor Salva Pedraza. No sé si prefieres decirlas tú mismo, Salva, o las voy leyendo. Como todos, leyendo, por favor. Vale, perfecto. Pues Salva comenta que has comentado que tenías establecido un registro de tumores neuroendocrinos tratados con teragnosis. ¿Cuántos casos tenéis registrados en este momento? Ahora mismo nosotros hemos tratado 35 pacientes. Vale. Sí, 35. Estoy pensando que en los últimos no entran, 35 pacientes. Por otra parte, también pregunta, ¿tú crees que habría que hacer más difusión hacia la población para que conozca las ventajas de la teragnosis en tumores neuroendocrinos y en otros tumores? Yo creo que obviamente siempre la información es buena, aporta. Yo creo que en tipo de tumores neuroendocrinos en los últimos años, al menos desde mi punto de vista, he visto que hay una información mucho mayor. Hay asociaciones que se dedican a realizar encuentros que yo creo que aportan mucho, y de hecho nosotros a los pacientes siempre damos la información de estos grupos porque muchos pacientes no saben muy bien de qué va el tema, saben que son pacientes metastásicos, pero no saben muy bien el pronóstico. Entonces yo creo que estas informaciones, y no solo me lo ha hecho un paciente, sino que varios pacientes, les han ayudado mucho, sobre todo a entender que hay cómo evoluciona la enfermedad, que hay muchas terapias que se pueden aplicar a un mismo paciente
y yo creo que eso los ha ido. Incluso algunos pacientes se han ofrecido a hablar con pacientes que se iban a tratar y ya lo han hecho para tranquilizarles un poco, explicarles la realidad de esta enfermedad, ¿no? que es un poco heterogénea como la propia enfermedad. Interesante. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Tú crees que en un plazo de 5 a 10 años se pondrá en la mayoría de los hospitales de referencia a realizar teragnosis de múltiples tumores? Yo creo, bueno, obviamente tiene que haber un servicio de medicina nuclear que tenga que estar en ese centro y no en todos los hospitales o centros hay servicios de medicina nuclear. Luego tenemos otro tema, que son habitaciones de terapia. En este caso nosotros con este radiofármaco hacemos terapia ambulatoria y no se necesita unas grandes infraestructuras, pero sí que hay una autorización para que nos dejen tratar este tipo de terapia. Yo creo que en todos este tipo de tratamiento no estará, por muchas limitaciones, pero que sí que irá aumentando, como se está demostrando, ¿no? que ha ido poco a poco aumentando. Vale, por otra parte tenemos a la doctora Virginia Peiró de Madrid, que pregunta cuál es su opinión acerca de aumentar el número de dosis de tratamiento de lutecio más allá de las 4 dosis establecidas. Sobre todo, Pues añade en pacientes en los que ha ido muy bien. totalmente de acuerdo. De hecho, en el último ENETS, que fue hace unas semanas, algunas charlas llevan dirigidas exactamente a esto, que sería el retratamiento. Hay un artículo que no lo he comentado aquí, pero muy interesante e importante, de pacientes que se han retratado y que se han re-retratado. Es decir, se ha visto que si nosotros, digamos que si juntamos las 4 dosis, la actividad de las 4 dosis sería unos 28 gigas, más o menos, gigabecquerelios de actividad que se administra al paciente, se ha visto que administrando hasta 60 gigabecquerelios, es decir, casi 3 veces, un poquito más, 2 veces y algo, el paciente mejora la supervivencia de vida, que ya se establece con las 4 dosis estándar, los efectos secundarios siguen siendo bajos y tolerables, y también la calidad de vida mejora en los pacientes. Por lo tanto, sí que se puede tratar. Yo creo que vamos dirigidos en esta dirección, lo que obviamente nos basamos todos en este estudio en ETER-1, que eran 4 dosis, pero se ha visto, e incluso los centros que tienen mayor experiencia a nivel europeo, en Ámsterdam o en Suecia, hay pacientes que llevan tratando muchas más que 4 dosis y han visto que el tratamiento es seguro y que es eficaz, o sea, que mejora. Pero sobre todo, como ha dicho la compañera, en aquellos pacientes que siguen mostrando una buena captación en la imagen y que han mostrado una buena respuesta cuando se empezó a tratar. Muy bien. Ahora doy paso a las preguntas del doctor Antoni Rubió de Girona, que quería preguntar si en Belviche ya habéis estudiado la gamografía con receptores de somatostatina por el PET galio en todos los pacientes o si para indicar el galio debéis tener previamente hecha una gamografía. Cuando empezamos a tener el galio, también por temas obviamente de autorizaciones, precios, etcétera, se requería de una imagen gamagráfica que fuera incongruente o que a priori, desde el punto de vista de los expertos del comité, se supusiera que iba a ayudar más porque hay lesiones que no se veían en la gamografía, que habían dudas en TAC y en RESO. Los primeros pacientes, obviamente, que empezamos con PET galio, casi todos tenían estudio gamagráfico, tanto nuestro o de fuera, y los últimos pacientes ya están directamente recomendando PET galio. Tenemos bastantes casos donde se ha visto que el galio ha aportado o ha podido identificar más lesiones en algunos pacientes o incluso lesiones que con la gamografía era negativa, con el PET galio se ha podido ayudar. Entonces, realmente no se requiere una gamografía previa en el día de hoy y se está optando más por hacer directamente el PET galio en algunas indicaciones. En aquellos pacientes que simplemente se hace control y que el paciente tenía gamografía y que no hay sospecha de progresión, seguimos haciendo la gamografía porque también es más económico que el PET galio. No mucho más, pero es más económico. Vale, también el doctor Antoni Rubió querría saber qué medidas de radioprotección requieren los pacientes tratados con lutecio. Si requieren ingreso o no, si se deben gestionar las orinas como residuo radioactivo y entre otras cosas. Esto es muy importante porque nos limita. Nos limita realmente más lo que es la orina radioactiva, que tienen que ir a unos depósitos que los tenemos nosotros hasta que decae y se puede expulsar fuera, es decir, hasta que la radioactividad desaparece y se puede usar como un residuo normal. Y esto limita. Obviamente necesitas una habitación y de unas características para esto. Desde el punto de vista de protección de radiación, radiofísica para los pacientes y sus familiares,
digamos que la emisión, la parte terapéutica del tratamiento, la emisión beta, no requería estas recomendaciones de tener que evitar estar con sus familiares o durmiendo en la misma cama, pero sí la parte gamma gráfica. Es decir, como ya les he visto, tenía diferentes tipos de partículas que emiten. La parte de la emisión gamma es la que de la cual nos deberíamos proteger. Y aunque es baja, se recomienda a estos pacientes durante aproximadamente una semana evitar estar en la misma cama con su pareja, porque le vamos a irradiar poco, pero seguimos irradiando. Y si nos basamos en los criterios ALARA, hemos de intentar irradiar lo mínimo posible, ¿no? Entonces, en estos pacientes recomendamos aproximadamente una semana de evitar dormir con la misma pareja y entre 10 o 15 días estar cerca de niños pequeños o mujeres embarazadas. Vale. Por último, tengo una pregunta del doctor Albert Maroto, también de Girona, que pregunta si si los resultados del tratamiento con péptidos marcados son buenos, ¿cabe esperar que se acabe aplicando en fases menos avanzadas de la enfermedad? Totalmente. Como ha pasado muchos tratamientos de medicina nuclear, cuando aparecen ya hay tratamientos establecidos y siempre se empieza siempre desde la última línea de tratamiento. Es decir, cuando no hay otra cosa, hemos leído, hay algo de un tratamiento, lo probamos. Con el lutecio pasó similar, aunque gracias a este estudio en ETER1 quizás no está tan relegado y se está avanzando más. Entonces, lo que se está viendo incluso, hay ensayos, nosotros estamos participando en uno de ellos, donde la idea es intentar que sea segunda o primera línea de tratamiento. Sí, obviamente no un subgrupo de pacientes, pero pacientes son metastásicos al diagnóstico, que no hay opción quirúrgica y que muestran una buena sobreexpresión de receptores. En estos pacientes incluso se podría optar directamente al tratamiento. O sea que sí, se está avanzando. Yo creo que si lo hacemos una comparativa con otros tratamientos clásicos de medicina nuclear, la evolución o el avance de este tratamiento a líneas más precoces de tratamiento es bastante evidente, yo creo. O sea que sí, sí. Perdona, había dicho que era la última pregunta, pero tenemos 3 preguntas más en el chat. La doctora Lola Reyes pregunta si ves adecuado combinar FDG además de galio en la práctica diaria. Como ya les he mostrado a los diferentes autores, en un principio se decía que aquellos pacientes con una histología de un Ki-67 mayor del 10% se podía recomendar hacer FDG. Esa recomendación ha ido bajando hasta el 5% aproximadamente y nosotros lo hemos visto. En los primeros pacientes no teníamos esta combinación de estudios de imagen, pero en los últimos pacientes sí. De hecho, hay varios estudios que tenemos y son estudios bonitos desde el punto de vista nuestro, ¿no? Que ves cómo hay paciente multimetastásico, como hay lesiones que captan más con una, lesiones que captan más con otra, o que captan mucho en una y nada en la otra, o a la inversa. Y esto ayuda mucho al clínico también a la hora de decidir el tratamiento, si se va por quimioterapia o vamos a por terapias más específicas de la enfermedad. O sea, yo creo que sí, obviamente supone un mayor gasto, pero como todo hay que valorar coste-efectividad de las pruebas de imagen. Y yo creo que en un grupo importante de pacientes se debería hacer las 2 pruebas. De acuerdo, tenemos una pregunta de la doctora Raquel Pérez López, que le comenta que su sesión ha sido súper interesante y su pregunta es en relación a la evaluación de respuesta. El gold estándar es el RECIST 1.1. ¿Qué hacéis en los casos en los que se visualiza en PET y no bien en TC como lesiones pequeñas o hueso? ¿Valoráis cambios de sub? Gracias. Yo creo que la valoración de respuesta al tratamiento con PET galio había un poco de controversias, porque digamos que no es extrapolable el mayor sub, como que vemos, por ejemplo, con PET con glucosa, al mayor sub que vemos con la prueba de PET galio. Nos dicen cosas totalmente diferentes. Se sigue haciendo la valoración o el seguimiento del paciente con pruebas morfológicas, obviamente con RECIST 1.1, y solo en aquellos casos donde hay dudas se hace una prueba de imagen. Siempre necesitamos obviamente comparar, ¿no? Vemos si estas lesiones no estaban. Obviamente si hay una lesión que aparece que no estaba antes, hay que pensar que hay una nueva lesión, una progresión. Si vemos que la lesión capta más o menos, lo tomamos con bastante precaución y siempre nos ayudamos de lo que nos diga la información morfológica al paciente. O sea, no sería exclusivamente hacer seguimiento con PET galio, pero sí que nos podría ayudar a las pruebas morfológicas. De acuerdo, por último tenemos una pregunta del doctor José Rodríguez. ¿Qué opinas de hacer seguimiento con GADOTA en pacientes con tratamiento médico, análogos, cromioterapia, sin clara sospecha de progresión?
tenemos casos, en nuestra experiencia, tenemos casos de pacientes que se han seguido, si seguían con gammagrafía, clínicamente el paciente está estable, a nivel hormonal de la colmogranina u otros marcadores más o menos estable, y las imágenes, y luego en algún estudio con PET se ha visto que habían lesiones que no estaban antes. Es como un poco el caso que les he mostrado antes. No sabemos si estas lesiones no estaban antes porque no se veían o porque han aparecido nuevas. Yo creo que una prueba de imagen funcional, como sería una prueba de imagen de receptores de la somatostatina, se debería hacer en los pacientes en seguimiento. El tema es determinar cada cuánto tiempo, cada año, cada 6 meses. Yo creo que va en función un poco de la sospecha clínica, de si el paciente pensamos que hay una progresión desde el punto de vista más objetivo de los marcadores, desde el punto de vista clínico del paciente que tiene clínica que antes no tenía o que se ha exacerbado, a pesar de que una prueba de imagen morfológica nos diga que el paciente está estable. En estos casos, sin duda, yo creo que se tendría que hacer una prueba de receptores. La doctora Nuria Ferran Sureda pregunta, en pacientes con lesiones radiológicamente sospechosas de tumor neuroendocrino mayores a 1 centímetro y sin posibilidad de biopsia, tras una gammagrafía con tecnicio 99 o teotrides negativa, ¿plantarías de entrada PET-18F o PET-galio, imagino? Si sabemos la histología del origen del tumor neuroendocrino, si tenemos alguna biopsia que nos diga a nivel de proliferación celular cómo estamos, yo creo que eso ayudaría. Tenemos algún paciente, de hecho recientemente un paciente con aparición en una imagen UNTAC de una lesión ósea única, con galio negativo, se sugirió un PET galio negativo, si no había captación, y se sugirió un PET con glucosa negativo. ¿Qué hacemos en estos casos? Seguimiento del paciente, porque a lo mejor es otra cosa. Es decir, que hayan dos pruebas, por ejemplo, que haya una prueba de imagen de receptores y una prueba que nos da información glicídica, las dos negativas en un paciente neuroendocrino es muy poco frecuente. Como ya habéis visto, hay un fenómeno de flip-flop, pero si no te captan una, a lo mejor te esperarías que te captasen otra. Puede pasar, obviamente, como todo en medicina, pero yo lo que haría sería un seguimiento estricto porque a lo mejor puede venir de otra cosa. Es decir, hay tumores no endocrinos, hay pacientes que pueden tener su tumor no endocrino, pero que desgraciadamente pueden desarrollar otro tipo de patologías, ¿no? Diferentes al tumor no endocrino. Entonces... muy bien, pues con esto doy finalizada la ronda de preguntas, que ha sido bastante intensa. Muchas gracias por responder a todas las preguntas y doy paso la palabra al doctor Pedraza. Sí, gracias, Estefanía. Bueno, enhorabuena, José Luis, por tu magnífica presentación. Hago un resumen de las ideas últimas que nos has dado. Nos has dicho que los tumores neuroendocrinos podemos hacer terapiosis en este momento, quizás en tumores inoperables o metastásicos. Nos has dicho que aumenta la supervivencia de vida del paciente y aumenta la calidad de vida del paciente. Eso es muy importante. Y es que encima los efectos indeseables son leves y que incluso los pacientes que han sido tratados ayudan a los siguientes pacientes para que estén tranquilos. Por lo tanto, yo creo que nos abren las puertas a la terapiosis los tumores neuroendocrinos y en otros, para que poco a poco la mayoría de hospitales los podamos hacer. O sea que muchas gracias por lo que nos has enseñado hoy. A vosotras. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis, por la presentación. Muchas gracias a vosotras. Y gracias por aceptar a participar en las sesiones de Girona. Muchas gracias, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Adeu. 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 Adeu.